primero. ¿Comenzamos? Sí, hola. Vale, hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haber acudido a este evento en el que vamos a mostrar un poco la historia de la inteligencia artificial con respecto a la ciencia ficción. También un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo desde el video streaming y todas aquellas preguntas que os vayan surgiendo durante la charla, todas aquellas dudas que queráis que respondamos al final de la charla o también de manera dinámica durante esta exposición, tenéis un hashtag llamado IACine. Ya tenéis aquí nuestros nicks, @blanco_h o cibercaronte. Podéis preguntarnos lo que queráis y nosotros intentaremos responderlo lo antes posible. Vale, bueno, hay que estar un poquito loco, un poco friki para hablar de esto, mezclar estas dos cosas porque son complejas, pero hemos hecho el esfuerzo y creo que va a estar interesante. Preséntate. Aquí está lo de loco, ¿eh? Soy yo, friki, un fricazo. Yo estuve trabajando en Nueva York durante un tiempo y iba todos los años a la Comic Con, con lo cual tengo una buena base, creo que está bien. Trabajo en Telefónica, en el equipo se llama así, Ideas Locas, también pega con lo de locura, con lo de friki. Es un equipo que se llama así, es el nombre técnico, es el nombre real, y nos dedicamos a temas de investigación. Pero también hacemos colaboraciones con Luca, que es la división de Big Data de Telefónica, y con Eleven Path, que es la parte de seguridad. De hecho, yo trabajo más en la parte de seguridad. Aparte de eso, tengo un blog que se llama Ciberades, en el que hablo de historia de la informática, fricadas varias, y también tengo un par de libros, uno sobre Docker, que es más técnico, y uno de historia de la informática, es otra de mis pasiones. Me dejo la pasta en eBay, con lo cual comprando computadoras vintage y todo eso, así que tengo cierta también experiencia con eso. Bueno, ahora me presento yo. Como veis, el selfie no es muy serio. Esto más o menos os indica el perfil que va a tener la charla, pero sí, bueno, es que estamos acostumbrados a charlas con traje o muy serias, pero hoy queremos relajarnos y hacerlo entre amigos. Es jueves por la tarde, estamos todos cansados ya, vamos a entretenernos un poco. Bueno, por mi parte, pues yo soy Enrique Blanco, soy licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, también máster en Astrofísica. Estuve trabajando un tiempo en Alemania, donde me empecé a familiarizar un poco con temas de inteligencia artificial, machine learning, una estancia de un año. Luego me volví a enfocarme un poco más en mi campo, en el campo del sector aeroespacial, trabajando para la Indra y para la Agencia Espacial Europea. Y bueno, después de estos 3 años y medio decidí dar un cambio drástico a mi carrera y me incorporé al equipo de Ideas Locas de Telefónica, donde estoy más focalizado en la investigación de inteligencia artificial, machine learning, intentando focalizarlo también hacia el aspecto de la ciberseguridad. Y estamos constantemente trabajando con la gente de Luca en el análisis de Big Data y de Business Intelligence. También en la generación de contenido de blogs, posts, etcétera. Vale, lo que os comentábamos antes, Luca es la división de Big Data, de IA, de Machine Learning que tiene Telefónica, y tienen un blog, y en ese blog tenemos una sección también, Enrique y yo, en la que solemos escribir de todo tipo de temas. De hecho, el que veis aquí, el primero que veis, es justamente sobre esto, sobre la charla que vamos a dar hoy. Ahí ponemos, pues, relacionamos lo actual de Machine Learning y de la IA con la ciencia ficción, y de ahí sacamos la idea para la charla de hoy. Pero además también damos charlas más técnicas, incluso hemos dado webinar de cómo programar en un entorno que se llama OpenAI, que después os contaremos más a fondo de qué va. Espectacular, porque es un entorno de Machine Learning y de IA, de aprendizaje, que nos ofrece la opción de coger un agente de IA y que aprenda a jugar a videojuegos. Ya con eso a mí me ha ganado, por lo menos. Si hay que jugar, yo el primero. Bueno, toda esta contribución al blog de Luca también surgió como parte de petición por parte de Chema Alonso. Eso es. Para intentar divulgar al máximo Machine Learning, inteligencia artificial, que está en un hype en la actualidad y cada vez está más incorporada en este tipo de tecnología en nuestra vida actual. Y es muy importante divulgarlo al máximo. Por ello, os recomendamos, vamos a hacer un poco de promoción, os recomendamos visitar el blog de Luca, es muy entretenido, los posts son breves, los intentamos hacer breves, concisos, lo más educativos posibles, y como decía mi compañero Fran, recomendamos las series de ciencia ficción versus IA, que son las que más éxito tienen, también el de aprendizaje reforzado con OpenAI, y luego ya nos metemos también un poco en contenido un poco más formal, por así decirlo, con tutoriales de TensorFlow y otras librerías que nos permiten hacer uso de algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, y con ejemplos bastante simples y divertidos aprender todo este tipo de tecnologías con distintos lenguajes de programación.
Vale, bueno, la base de la charla viene dado también porque hoy día no nos levantamos sin una noticia relacionada con algo de IA. Y también hay mucha desinformación. Ya parece que la inteligencia artificial parece que lo va a cambiar todo, parece que es milagrosa o es el demonio. Yo pienso personalmente que hay parte de verdad en cada definición, pero también es cierto que hay que buscar las vías de afrontar ese futuro. Y como nos encanta la ciencia ficción y hemos visto muchas películas, pensamos que también ahí hay pistas. Quizás son pistas, no son pistas reales que los directores lo hayan hecho con esa idea, pero no intencionadamente nos dan una idea de dónde podríamos tirar para solventar o incluso mejorar ciertas capacidades de la IA, ¿no? Y para eso lo mejor que hay es mezclarlo con ciencia ficción. Y aquí podéis ver, lo que veis aquí a la izquierda es el relato original en el que se basó la película de 2001. Se llama El Centinela de la Eternidad, es de Arthur C. Clarke, y lo escribió en una revista pulp de estas de ficción, y lo podéis ver aquí en la fundación, está ahí arriba. Tenéis un original de esto en la exposición de las Odiseas de la Inteligencia. Un original de la primera edición, es un ejemplar muy valioso. La gente de la fundación ha hecho un gran trabajo consiguiendo este tipo de material para mostrar. Como ha comentado también Fran, nuestra contribución en esta exposición pues ha sido un placer. Os recomendamos posteriormente echarle un vistazo. Vamos a comenzar ahora con la parte de las películas. Vamos a ser sinceros. Spoilers como puños. Vamos a hacer spoilers. Pero como puños, ¿eh? Sí, a lo mejor yo intentaré aguantarme y no soltar alguno, pero hay spoilers. Si alguien no ha visto alguna película de estas, no os vamos a decir porque es sorpresa las que van a ir saliendo, pero vamos a contar finales, de todo. Ya que sí, lo siento. O sea, intentaremos avisar, pero a veces nos olvidará por los nervios de estar aquí, pero o sea, disculpas por adelantado. La primera con la que empezamos, absolutamente todos vosotros la conocéis, es por supuesto Metrópolis. Metrópolis es, por así decirlo, la primera película de ciencia ficción. Es una película un poco complicada de ver por el hecho de ser muda, pero es la primera aproximación desde el cine a la robótica. De hecho, es la primera vez que aparece un robot con forma humanoide en una película. En este caso, María. El término robot es un término que quedó acuñado por el escritor checo Karel Capek en 1921. Y esta película es de 1927, por lo tanto estaba bastante adelantada a su tiempo y es bastante interesante. Es una película que está principalmente apoyada en la idea del marxismo, donde tenemos dos clases sociales que están luchando entre sí. Una está por encima de la otra y la diferencia entre ambas está principalmente fundamentada en el desarrollo de la tecnología. El desarrollo de esta tecnología lo que hace es que genera una nueva revolución industrial que hace que estas dos clases se separen. Y aquí aparece el miedo a la tecnología también reflejado durante la primera toda vez que se referencia, porque toda la industria y toda la sociedad que está basada en la película de Metrópolis, que por cierto no es muy buena porque ya pasan muchos años, lo que lo mueve es una máquina que se llama el corazón, está dentro de la ciudad. Eso tiene mucha similitud con lo que hoy día es la tecnología, no podemos vivir sin ella. Si para mí corazón puede ser exactamente lo que es a día de hoy Internet. Si separa Internet, separa el mundo, eso lo sabéis. Pues es algo parecido, ¿no? Ahí ya empieza a meter el miedo de dependemos de estas máquinas y como falla alguna nos quedamos sin poder hacer nada, ¿no? Luego también en esta película se muestra la alta dependencia de las máquinas, sobre todo por la parte de la alta sociedad en este caso. Y es algo que también hoy en día se está tratando mucho con toda la inteligencia artificial y el machine learning. La gente tiene miedo de este tipo de tecnologías y en absoluto no debemos tener miedo. La inteligencia artificial es algo que el ser humano ha creado, es algo que el ser humano ha generado para ayudarse y también efectivamente va a cambiar la sociedad, pero si lo hacemos de una manera competente, lo va a cambiar para bien. También debemos siempre trabajar en intentar entender al máximo esta tecnología, no tender hacia el concepto de black box, es decir, nosotros usamos una tecnología para un determinado fin, sabemos cómo usarla, sabemos lo que obtenemos, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Tenemos siempre que trabajar en intentar entender este tipo de tecnología para intentar también protegernos sobre todo de su mal uso, de la incorporación de sesgos. Esto es algo sobre lo que iremos a continuación durante toda después la el término black box que ha dicho Enrique lo vamos a entrar un poco más en profundidad más adelante en otra película y lo veremos. ¿Qué es lo que nos muestra a día de hoy esta película? ¿Qué podemos sacar relacionado con la IA? Pues la primera vez que aparece el término del valle inquietante. El valle inquietante es
Simplemente, cuanto más se parece un robot a un ser humano, más miedo nos da o más desconfianza nos da, ¿no? Esto se ha utilizado mucho. No sé, yo realmente no sé por qué. Siempre tendemos a hacer robots con forma humana. Después vamos a ver cómo eso ha ido cambiando y hay películas que nos muestran que esa no es la vía. Yo personalmente pienso que no es la vía hacer un robot con forma humana. Más que nada porque el ser humano no es perfecto. Se puede mejorar. Podemos mejorarlo de 1000 maneras. Con lo cual hay que buscar otro tipo de forma, ¿no? Pues el Valle Inquietante aparece porque María se parece muchísimo a un ser humano. Entonces, si os fijáis, cuando aparece una máquina o cuando aparece un robot que parece humano, pero no es humano al 100%, lo primero que nos da es un rechazo. Siempre que lo ves, dices, esto no es humano, esto no me gusta, ¿no? Y eso también genera un miedo a la IA y sobre todo a la robótica. Por cierto, términos robótica y IA van a estar muy unidos durante la charla porque realmente son uno. Los dos son uno, son el mismo, ¿no? Y también nos muestra, hoy día hay una nueva revolución industrial. Por aquí está mi amigo Carlos también, que me comentó una vez sobre los ascensoristas de Nueva York en 1800 y algo. Hubo una revolución porque los ascensoristas iban a quedarse sin trabajo. No había, ellos como iban a hacer automáticos, iba a haber mucha gente en paro, ¿no? Y hubo una revolución, pero no pasó nada. La gente se adaptó a otro tipo de trabajo, se fueron como conserjes, como tal. Pues lo mismo va a ocurrir hoy día. Lo que pasa es que el impacto va a ser muchísimo mayor. La IA y el Machine Learning va a entrar en todas partes, desde a lo mejor lo más pequeño que tienes en casa a un cohete de SpaceX que está bajando para aterrizar, que después también lo veremos. O sea que va a impactar en todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Sí, normalmente, perdón que te interrumpa, si normalmente en los últimos, es decir, siempre se dice que hace 40, 50 años no existía, no podíamos imaginar los trabajos que en la actualidad íbamos a tener. Hoy en día, a lo mejor dentro de 10 años, el cambio de la sociedad va a ser tan grande y nos vamos a ver obligados a adaptarnos de una manera tan drástica a estos nuevos cambios que realmente no somos capaces de vislumbrar lo que va a ocurrir. No hay que tampoco temer en absoluto esto. Vamos a adaptarnos y vamos a superar todas las complicaciones que se nos planteen. Ajá, y esto llega a todos los segmentos, hasta los más pequeños de la sociedad, porque ¿quién de aquí puede estar más de 24 horas sin el móvil? Nadie, ¿no? Pues la dependencia es absoluta, ¿no? Vale, la siguiente película que va a salir ahora, a mí no me gusta nada. Yo lo voy diciendo antes de que aparezca. Y está aquí solo por una excusa. Es una excusa porque realmente tiene una base detrás que es un relato de Isaac Asimov, ¿no? Y es la de Yo Robot. La película es malísima. Y además, Will Smith a mí no me gusta un pelo. Así que la película es bastante mala. Pero es la excusa para colar el relato de iRobot, de Yo Robot de Isaac Asimov, simplemente porque mete unos conceptos que veremos ahora, que es lo de las 3 leyes de Asimov. Pero lo mejor es esto, es que es la primera vez que un relato habla sobre cómo un robot mata a un ser humano. Y la historia cuenta eso, cuenta cómo un robot asesina a un ser humano. ¿Por qué lo asesina? Un tema creo que era un tema de supervivencia, ¿no? Había crea un entorno ahí de moralidad y de vida, ¿no? De supervivencia bastante interesante, ¿no? En la película no se refleja en ninguna parte, solamente tiros, saltos y tal, pero bueno, no está mal. Y también la desobediencia, eso es vital, porque claro, le damos órdenes, pero con Machine Learning y con IA puede ser que, claro, ellos tienen su propio razonamiento, entre comillas, puede ser que digan, no, esto no lo voy a hacer, o porque me puede afectar a mí, o porque puede afectar a otro ser humano, sea lo que sea, pero puede haber una desobediencia, ¿no? Es interesante también este término. En este caso, alerta de spoiler, lo que ocurre hay una subordinación por parte de una máquina, un superordenador llamado Vicky, que lo que hace es iniciar una rebelión contra los humanos, pero por una mala interpretación de las 3 leyes de la robótica. Ella lo que dice es que el ser humano tiene una tendencia hacia la autodestrucción y hacia el caos que quiere evitar mediante el recorte de ciertas libertades y también mediante la eliminación de ciertos seres humanos, lo cual pues es una contradicción en sí misma. Y luego también en esta película se muestra que de hecho lo muestra Isaac Asimov por primera vez en el libro, no en la película, pero es el concepto de rebaño al que puede migrar la inteligencia artificial cuando, otro spoiler, todos los robots desechados que ya no van a ser usados, se les lleva a un depósito. En vez de estar, al fin y al cabo son máquinas, no tienen sentimientos, en vez de estar totalmente por su cuenta, tienden siempre a estar en grupos, en rebaños, y es también una reflexión filosófica sobre cómo también la inteligencia artificial puede migrar hacia ese conjunto de rebaños. Vale, este es el relato original de Asimov, que eso sí que es una maravilla, si no lo habéis leído es espectacular. Y aquí era lo de las tres leyes de la robótica. Esta seguramente lo habéis escuchado 1000 veces, aparece por todas partes. Son las básicas, ¿no? La primera, la que un robot no puede dañar a un ser humano, ni permitir que un ser humano sea dañado por un robot. Debe de obedecer siempre las órdenes, siempre y cuando no incumpla la primera ley.
y la tercera se debe proteger el mismo siempre y cuando no incumpla ni la segunda ni la primera ley. Estas 3 leyes son bastante básicas. Yo creo que a día de hoy no se podría implementar. De hecho, hay una ley 0 de Asimov, hay una ley 4 y etcétera. Se pueden incluir más leyes, ¿no? Pero para empezar no está mal. No está mal. Así que... Son bastante sólidas. Ajá. Es un buen comienzo, ¿no? Porque realmente hay que poner reglas. Si no ponemos reglas, esto puede ser un caos y habrá problemas y habrá muertes y habrá de todo, ¿no? De hecho, ya tenemos la primera duda moral con los vehículos autónomos. No sé si lo habéis visto, de Google, que cuando, si por ejemplo simulan un accidente en el que va el vehículo, hay un paso de peatones y pasan niños, pero a la derecha hay un adulto. ¿Qué hace el vehículo? Sigue para adelante, mata a los niños, gira, mata a la mujer, mata al hombre. Es muy complicado porque todas las vidas valen igual. Pero ¿cómo afronta eso una IA, ¿no? Pues hay que marcarle una serie de reglas como las que tiene ahí Asimov, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos que estamos en un coche y que estamos detrás de un camión al que se le cae la carga. Nuestro coche es autónomo y a la derecha tenemos a una moto, a un motorista sin casco, a la izquierda tenemos a un motorista con casco. Lo que es seguro es que si nosotros no nos movemos a izquierda o a derecha, vamos a morir. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos hacia la izquierda y atropellamos a la moto con casco porque creemos que tiene más probabilidades de supervivencia? ¿O por el contrario, premiamos al que tiene casco y nos cargamos al que no tiene casco? Es decir, no podemos sesgar a una persona por cumplir las reglas o a otra por incumplir las reglas. Entonces aquí realmente ¿cómo se resuelve esto? Pues conociendo muy bien los algoritmos que están detrás de toda la automatización, por ejemplo en este caso de los vehículos autónomos, e intentar siempre tomar la decisión más adecuada posible. Por ejemplo, también en esta película se muere. ¿Por qué odia el personaje a los robots? Pues porque cuando era joven tuvo un accidente. Bueno, joven, tenía unos 10 años antes, tuvo un accidente en el que iba en el coche con una niña, cayó a un lago y un robot le salvó a él en vez de salvar a la niña. Él consideraba que el robot debería haber salvado a la niña. Si lo piensa uno fríamente, efectivamente. Seguramente la niña podría haber tenido una vida más larga que él, que tenía una mayor edad. Además es una mujer, tiene posibilidades de procrear y de proteger a la humanidad si incorporamos la regla 0 de la robótica. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de puntos a tratar bastante interesantes. Y algo muy curioso, no cambies el orden de las 3 leyes porque se puede montar el caos universal. De hecho, en este COVID de XDC te lo explica perfectamente. A mí me encanta, el primero es el mejor, este de aquí. No, el segundo, perdón. Si cambias el orden y pones la primera ley, la tercera y la segunda, lo que te vas a encontrar es esto, que le vas a dar una orden, te va a decir, no, por ejemplo, ahí se ve un Mars Rover, le dice, no, yo no voy porque hace frío, macho. Porque lo primero que pone es, yo no daño a los humanos, pero yo me protejo el primero. Esto te vas a aguantar porque esto me puede afectar. Y así sigue con todas, y siempre hay una parte que es el Armageddon, o sea, la guerra total. Si pones primero obedecer órdenes, los humanos se matan entre ellos usando la tecnología. Eso está clarísimo, eso lo veis aquí, en el punto ese de aquí, te lo pone exactamente, ¿no? Todo esto. Es curioso. Curioso y divertido, sí. Vale, la siguiente película sí que es una obra de arte, así que aquí si hacemos algún spoiler de gente que no lo había visto, por favor, pelda, aunque os hagamos spoiler porque es una verdadera maravilla. En este caso, pues, en Blade Runner lo que se cae es directamente también en el Valle Inquietante. Tenemos a los replicantes, que son seres prácticamente indistinguibles de los humanos. De aquellos que hayáis visto la última película, hago también spoilers, pues son tan indistinguibles que también pueden reproducirse con los humanos. ¿No lo habías visto, no? Sí, te lo he visto. Yo he visto todas. Pues ahora yo he visto todas. En este caso también se nos plantea una similitud bastante interesante. Es el test de Voight-Kampff para intentar distinguir a estos replicantes. Es un test de Turing, por así decirlo. Sí, un test de Turing que mira la empatía. Si le hacen preguntas sobre animales, si no hay reacción en el iris, por eso se ve la cámara enfocando al iris, pues ahí parece que puede ser un replicante. Esto es el otro extremo del Valle Inquietante. Hemos llegado al extremo absoluto de decir, es tan parecido que es el miedo a no saber si es humano o es un robot. Y estos replicantes son tan curiosos que tienen fecha de caducidad. Los diseñan Eso es algo que también podemos aprender a aplicar. Sí, ponerle fecha de caducidad. Los diseñan para que duren poco tiempo y además son seres que no cumplen las 3 leyes de la robótica porque participan en guerras.
Participan en guerras, en la colonización de la galaxia, y eso además también les supone un tremendo dolor, como ocurre, por ejemplo, al final de la película. Aplicaciones que podemos tener en la actualidad similares a las que podemos ver en Blade Runner, pues, por ejemplo, bioingeniería, biomecánica, biomateriales, cada vez prostéticos, cada vez se están incorporando más de estos elementos a la vida actual. También tenemos otro tipo de gráficos, de recursos gráficos, como por ejemplo Battlestar Galactica, Terminator, etcétera, donde se muestra también la fusión de la IA. Con respecto a la similitud con el test de Boyd-Kampf, pues tenemos el test de Turing, el CAPTCHA, que es el acrónimo de Complete Automated Public Turing Test, que se usa de manera habitual, por ejemplo, en Internet, para demostrar que no eres un bot que intenta hacer uso anómalo de una página web. Y todo esto también pues tiene hoy en día, también dentro de unos años, seguramente nos encontraremos con fusión de inteligencia artificial y del cerebro, y nos encontramos con el caso de Neuralink por parte de Elon Musk. Elon Musk está en todos sitios. Omnipresente Elon Musk, ahora está un poco mal de la cabeza. Elon Musk. Elon Musk, bueno. Unas cosas las hace bien, otras cosas las hace mal, pero en este caso él piensa que seguramente dentro de 10, 20 años empecemos a encontrarnos con esta fusión de inteligencia artificial y del cerebro. Y esto supondrá un importante impulso en la evolución del ser humano. De hecho, lo que intenta hacer Elon Musk con la empresa Neuralink es hacer implantes en el cerebro para potenciar el cerebro. Por ejemplo, aplicar un implante para tener más memoria, o hablar un idioma, o hacer ciencia ficción, pero es que lo está haciendo. ¿Y qué no ha hecho Elon Musk hasta ahora? Todo lo que ha dicho lo ha hecho. O sea, que llegará seguro. Y respecto al test de Turing, solo una cosa: el test de Turing está totalmente obsoleto. Después vamos a hablar un poquito más del test de Turing. Pero el test de Turing es una maravilla en el contexto del paper que hizo Alan Turing en ese día. Alan Turing sí que es un santo, sí que es de verdad un santo. Después os lo contamos un poquito más. Y aquí vamos a hacer una pequeña variante bastante viejuna. Aquí viejuno soy yo, no Enrique. Y yo esta película, yo la vi de pequeño, es malísima, pero está guay. Yo cuando la vi dije, un robot el robot da un mal rollo impresionante. Se llamaba Héctor, creo que se llamaba. Esa forma que tiene, con la cabeza pequeña y un cuerpo musculoso. Esa película es bastante malilla, pero mete unos conceptos muy interesantes, porque el robot tiene... perdón, que es aquí. El cerebro lo tiene en el pecho, toda la parte del pecho es el cerebro. Le metían un cerebro de varios bebés no nacidos, eso es lo que dicen exactamente en la película, los conectaban, y lo que hacían era que iba una persona experta en una técnica, se conectaba al robot y volcaba su mente al cerebro, y se mezclaba con la IA. De hecho, en la película el robot empieza sin el volcado de datos al cerebro, con lo cual es muy tonto, es un robot muy sencillo, hasta que le vuelcan toda la información. Pero claro, se la vuelcan de un asesino, entonces ya empieza la película, ¿no? Pero eso también nos enseña que tarde o temprano el cerebro se va a utilizar como una interfaz más de la IA o de la informática. Eso es cuestión de tiempo, eso está clarísimo que va a pasar, si no ha pasado ya, que eso también es otra cosa. Y ya la siguiente película, espero que os guste, es así, la conocéis todos. La conocemos todos, Star Wars, el universo Star Wars. La Guerra de las Galaxias en castellano. Queremos hacer hincapié sobre todo en lo curioso que resultan los robots en Star Wars. Es una saga que no es tan antigua en comparación con otras. Y nos podemos encontrar con que estos robots son poco humanoides, no caen en el valle inquietantes, no tienen por lo general forma antropomórfica, y si tienen forma antropomórfica, bueno, pues no se asemejan tampoco mucho. C-3PO sí tiene una cierta forma antropomórfica, pero R2-D2 es una lata con patas. Entonces realmente nos paramos a pensar, ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿cómo es posible que en un universo, en una galaxia con unas civilizaciones tan avanzadas, capaces de viajar a velocidades mayores que la luz, desplazarse de manera inmediata entre planetas, no tengáis la capacidad de desarrollar inteligencias artificiales que os permita haceros la vida prácticamente un paraíso? Porque hacen robots como C-3PO, que se ve los cables por aquí. Parece intencionado, porque si os fijáis, que estoy muy friki, cuando Luke Skywalker pierde el brazo, cuando se lo corta el padre, ¿no? Fijaros que cuando le implantan la mano, es una mano perfecta. Se ve que es una mano real y se ven debajo los conectores. ¿Por qué no hacen eso con todos los robots, no? Entonces, investigando por ahí en wikis, en el universo alternativo de Star Wars, te das cuenta que parece que hubo una razón, ¿no?, para eso. También fijaros que las IAs o los robots son muy limitados. El R2-D2 tiene esa forma porque encaja dentro de los X-Wing, que son los cazas de los rebeldes,
y están diseñados y programados solamente para una tarea. Ese es el factor, ese es el key point, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Se programó para hacer una sola cosa, y de hecho C3PO cada 2x3 está diciendo, esto no es tuyo, no hables de esto, tú a lo tuyo. Siempre está diciéndole, no, además que se ve en toda la película, porque realmente es un robot de navegación. Y eso C3PO es de protocolo, no para de repetirlo. Exacto. A mí no me preguntes, yo soy un robot de protocolo. Parece que llevan una programación ya de tú haces esto y no te pases de la línea, porque es como un método de protección, ¿no? Y también ocurre, por ejemplo, con los droides B1 de combate de las que aparecen en las guerras clon, que son tan naifs, tan tontos, que es que son hasta cómicos. Eso sale en esas películas que no existen, ¿no? El episodio 1, 2 y 3. Sí, para mí no existe. Yo no hablo de eso. El siguiente es la ausencia de ella en las naves espaciales. Fijaros que es curioso. Cuando veis la Ciudad de la Muerte hay 18.000 millones de personas dentro. ¿Pero por qué tanta gente? ¿Por qué están todos controlando tantas cosas? ¿Por qué hay 20 personas dándole a switches cuando eso lo puede hacer un robot? ¿Por qué el destructor imperial tiene esa cabina llena de gente por todas partes? Y cuando eso lo puede hacer una IA, tienen robots que hacen ya esa tarea. ¿Por qué no lo hacen? Pues, fricada, aquí hay una novela del universo alternativo, hay un evento que se llamó el incidente Katana, que es que al parecer antes de todo lo que pasó en Star Wars, fue bastante antes, una flota imperial se perdió porque dio un salto al hiperespacio, creo que eran 300 naves imperiales, porque había una IA que las controlaba, había una inteligencia artificial que era la que controlaba todos los destructores imperiales. Se reveló, hubo un problema y se cargó toda la tripulación. Hubo un incidente tan grande que decidieron eliminarlas y eso lo explican en el universo alternativo, eso nunca se ve en las películas, pero lo podemos deducir o imaginar o yo qué sé, pero puede ser, ¿no? Uno de los motivos. Y también se habla mucho, fijaros que los tratan como esclavos en la película. De hecho, Jabba el Hutt, cuando cogen a los robots, le pegan palizas para que no hagan otra vez lo mismo. Es como tratarlos como esclavos, pero por miedo. Es decir, tú sabes bien, yo soy tu amo y tú tienes, hasta aquí puedes llegar, ¿no? Es no tan extremo, pero podemos aprender un poco de eso. Podemos decir, oye, igual tenemos que hacer cosas que tengan su limitación, ¿no? Es posiblemente una de las pocas sagas, una de las pocas películas en las que no se caiga en las que no se cae en la falacia antropomórfica, que así se dice, ¿no? Normalmente un ser humano tiende a atribuirle a un objeto inanimado sentimientos, porque eso nos ayuda a encontrarle sentido a todo lo que nos rodea, y en especial si le das forma antropomórfica a tu robot, vas siempre a intentar empatizar con él. Claro. Entonces es como que ellos tienen siempre la intención de, oye, tú eres una herramienta, voy a darte una herramienta, muy bien, una herramienta, voy a darte el aspecto que realmente mereces, y más allá de eso no voy a empatizar contigo. Bueno, aquí solo lo he puesto para que os refresquéis un poco la forma, lo que os decíamos de los cables y tal, la forma. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué no tiene forma humanoide? Pues porque encaja dentro del X-Wing, que es la nave. Es buena idea. Es decir, voy a hacer un robot que haga una tarea y que solo haga eso y de ahí no se pase. Está bien. Eso ahora vamos a analizar a día de hoy. Es miedo a la IA por todas partes. Hay un miedo absoluto a día de hoy. Elon Musk lo ha dicho. Stephen Hawking lo dijo, no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho Stephen Hawking y Elon Musk. Bill Gates también ha dicho algo sobre el tema de la IA. Y hay una amenaza, yo también lo creo, hay una amenaza porque cuando trabajas con ella, cuando has trabajado con ella, has visto la potencia de la computación, la potencia de cómo aprendes a hacer cualquier cosa, que después veréis cómo Enrique y yo hicimos unas pruebas para ver cómo aprendí a jugar al juego de Breakout de Atari. Es impresionante, y es el Breakout, pero el Breakout lo puedes extrapolar a cualquier otra cosa. Aprenden y además que te superan, que es lo peor, ¿no? Hay que tener cierto miedo, pero un miedo protector, es un miedo de decir, ojo, hay que tener miedo porque hay que controlarlo, ¿no? Encontrando similitudes entre la limitación en la funcionalidad de los robots y los servicios que tenemos hoy en día de Machine Learning y de Deep Learning, pues tenemos, por ejemplo, que Cloud AutoML, la gente de Google tiene un muy buen servicio de cloud, misma calidad que el que puede tener, por ejemplo, Amazon, y tienen como un conjunto de APIs que están dedicadas a ciertas funcionalidades, pero muy restringidas. Esta API se dedica a reconocimiento de voz, esta API se dedica a reconocimiento de imágenes, esta API se dedica a, no sé, a encontrar perros en vídeos de YouTube. Lo que decíamos de segmentar y de una tarea concreta. Segmentar. Realmente, luego ya cuando hablaremos de ello, cuando veamos las inteligencias artificiales holísticas, que son más generalistas, que abarcan un montón de distintas funcionalidades. Hoy en día realmente en lo que estamos es en inteligencias artificiales que son muy buenas haciendo una única tarea. Ese es el gran avance a día de hoy. Luego, por supuesto, nos encontramos con la limitación en la programación y en el conocimiento muy limitado que tiene la sociedad en general con respecto a cómo funciona la inteligencia artificial.
Luego iremos un poco más sobre historia, historia de redes neuronales, perceptrón, etcétera, para que veáis que no es tan complicado, no es muy difícil, con unas nociones muy básicas de álgebra, de cálculo y con un poco de sentido común, veréis cómo se pueden concatenar esas capas y realmente construir modelos que son muy buenos haciendo determinadas tareas. Y luego, con respecto al borrado de memoria que se suele someter a los robots, pues bueno, Star Wars, se podría aplicar algo parecido también, ¿no? Se podría aplicar parecido, sí. Vale, pasamos a la siguiente película. También es una buena película, es Interestelar. Aquí, de esta película, a mí lo que me impactó fue el robot TARS. De hecho, creo que salen 4 robots en la película. Salen 2, pero había 4. Salen 2 y la primera escena que aparece es el robot interrogando al protagonista dentro de una base militar. Es impresionante verlo, pero ¿qué es lo que veis? ¿Ves? Es un rectángulo que le está pegando gritos, pero con un idioma perfecto en inglés, perfectamente, una conversación perfecta, pero ves que no es un robot porque es un cubo, es una especie como de armario, pero le está hablando en un inglés perfecto. Eso me llamó la atención, porque igual esa es la vía, lo que decíamos antes de la forma antropomórfica, ¿no? Igual hay que evitar eso, igual hay que dar un salto evolutivo también, ¿no? Y hacerlo pues lo mejor posible. Hay que mejorarlo, añadirle nuevas características. Fijaros en la forma que tiene los TAR, parece que tienen 4 brazos o 4 piernas, los pueden cambiar como ellos quieran. Y también tienen, en la película se ve cómo no dudan en salvar a los humanos. Tienen como una buena, digamos, lo de las leyes de Asimov, la han aplicado bien, y hay una escena en la que creo que era justamente esa, en la que llega una ola y sale corriendo, no dudan que ir a por el humano, sabiendo que podía morir, ¿no? Está muy bien. Pero lo que más me gusta de la película es que son robots multifuncionales, y ahora veremos a día de hoy que incluso a día de hoy ya se está tirando por esa vía, ¿no? De hacer robots multifuncionales que no parecen humanoides, ¿no? Sí, tenemos Boston Dynamics, por ejemplo, son muy famosos porque también los vídeos que están colgando en YouTube y los artículos que suelen colgar son muy llamativos. La movilidad, la agilidad, la destreza que muestran esos robots realmente a veces incluso dan miedo. Con respecto a las capacidades también conversacionales que presenta TARS, que en este caso pues es una inteligencia artificial, un robot que domina una gran cantidad de funcionalidades, desde su conversación hasta manejo de la nave, salvar a humanos, etcétera. Hoy en día, en la actualidad, tenemos chatbots de una gran calidad, que son casi indistinguibles de un ser humano. Además, los chatbots tienen una aplicación hoy en día, están prácticamente en todos los servicios, prácticamente todas las empresas tienen chatbots a disposición del usuario para mejorar el servicio que se le está dando. Os recomendamos también ver un webinar que lanzamos el martes pasado desde Luca sobre cómo construir un chatbot haciendo uso de Microsoft Bot Framework. Es muy sencillo, con unas nociones básicas de Node, de JavaScript y con Microsoft Bot Framework haciendo llamadas a APIs y a recursos cognitivos en la nube, podéis hacer verdaderas maravillas. Sí. Y esta parte, disculpa, esta parte me encanta, que es la de control de emociones, que también sale en la película. De hecho, en la película hay una escena impresionante, que es cuando van a despegar de la Tierra, están todos montados en la nave espacial, y dice el protagonista, le dice al robot TAR, ¿estamos preparados? Y el robot dice, sí, ya tengo lista mi colonia de seres humanos para invadir el universo. Y se quedó, pero este robot, ¿qué dice? Está haciendo un chiste. Y le dice un copiloto que iba con él, sí, es que tiene su nivel de humor. Y le dice, por favor, TAS, baja tu nivel de humor al 60%. Es impresionante, o sea, es una idea bastante chula, de decir, oye, vamos a controlar también los sentimientos o otras características humanas, como yo qué sé, puede ser que te encuentres mal, te encuentres bien, el humor, la tristeza. Es una idea bastante interesante que también se puede aplicar a día de hoy, que después veremos que hay formas de hacerlo también. Luego, en esta diapositiva os vamos a mostrar un vídeo de Boston Dynamics que, aunque parezca increíble, hemos hecho un poco de investigación. Boston Dynamics no hace uso de Machine Learning o de Deep Learning. No hace uso. ¿Podéis dar aquí? Bueno, ahora lo contamos. Vale, gracias. Aunque parezca mentira, no hacen uso de Deep Learning ni tampoco de modelos entrenados, hacen uso en este caso, teoría del control.
de robótica muy básica, muy bien hecha, pero en teoría del control esta empresa estaba, creo, la tenía Google, pero terminó vendiéndola. Y la verdad es que la performance de este tipo de robots es bastante buena. Su CEO decía que bueno, son bastante oscuros, no dan muchos detalles sobre las características de sus algoritmos, pero sí decían que estaban pensando en incorporar sobre todo aprendizaje reforzado, luego iremos un poco sobre ello, a ese tipo de robots. Pero el problema del aprendizaje reforzado es que los tiempos de aprendizaje son muy elevados. En este caso pues nos encontramos ante un caso muy llamativo de good old fashioned robotics, es decir, robots que funcionan muy bien pero que están basados en reglas muy simples. Vale. Bueno, nos quedan muchas películas, tengo que ir un poquito más rápido. Esta película nos encanta, a mí me encanta la película de Her, es un peliculón, tanto por la banda sonora de Arcade Fire, que es brutal, también la fotografía, pero vamos, eso lo dejaré para que lo cuenten algún día los de Todopoderosos, que soy fan número 1 de ellos, que además lo cuentan aquí. Lo que muestra en la película es la relación afectiva que tiene un ser humano con una máquina, con un sistema operativo, Samantha en este caso se llamaba. Es muy gracioso porque se ve cómo se va enamorando de la máquina, pero lo curioso, que después veremos, es que es al revés, es la máquina quien está utilizando al ser humano. Pero aquí se mete el concepto de relación de sentimiento con un ser humano hasta el punto de llegar a enamorarse y parecer como una relación de pareja absoluta, ¿no? Lo que pasa es que esa IA está de fondo aprendiendo. Claro, esa IA no está focalizada solo en él, está conectada a internet, conectada a otras IAs, y después veremos qué consecuencias tiene eso, ¿no? Porque claro, una de las características de la IA y de Machine Learning que le da un salto evolutivo respecto al hombre, que es impresionante, es la transferencia de conocimiento. Tú puedes copiar un modelo que ha aprendido un robot que está en Japón, lo copias y lo pegas a uno que está en Estados Unidos y instantáneamente lo que ha aprendido esa máquina lo ha aprendido la otra máquina. Eso es como Matrix cuando se colocaba y decía voy a aprender a pelear Kung Fu, pues exactamente igual aplicado a la robótica, y eso lo hemos visto nosotros hemos copiado modelos de un sitio a otro y hemos heredado lo que ha aprendido la otra máquina y en un instante ya lo tienes ahí. Eso es algo que es disruptivo, eso cambiará totalmente la ventaja frente al ser humano. Y lo que decía de la manipulación, para mí la película, mucha gente la ve como una película romántica, para mí es el fin de la humanidad, totalmente. Y la relación que hay parece afectiva, pero es cómo manipula totalmente. Esa inteligencia artificial, cómo está manipulando al protagonista hasta llevarle al punto de conseguir lo que ella quiere, ¿no? Luego, con respecto a las aplicaciones actuales o los paralelismos que podemos encontrar con la sociedad actual, hoy en día estamos también rodeados de asistentes digitales. Tenemos Aura de Movistar, tenemos Google Home, tenemos Alexa, todos los dispositivos de Alexa. Estamos absolutamente rodeados y cada vez esto se está usando más y más, está entrando en nuestras vidas. También tenemos a Tesla y la compartición instantánea de información, que esto es algo en lo que estaba también trabajando la gente de Elon Musk. El reconocimiento de sentimientos es algo que también de lo que podemos hacer uso hoy en día. Por ejemplo, saber cómo una persona se siente en función de su expresión facial, en función de la entonación de su voz, con reconocimiento del lenguaje natural, con visión artificial. Eso es algo de lo que se está haciendo también uso de manera recurrente, sobre todo gracias a los buenos servicios que tiene, por ejemplo, la gente de Google. Y esto, por supuesto... de nuevo, mismo paradigma, mismo problema de miedo. Miedo a la IA, la evolución. Realmente cuando uno ve la película se queda un poco sorprendido, incluso sobrecogido de que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Aún queda mucho para llegar a ese nivel de inteligencia que tiene Samantha, pero no estamos tan lejos. Esto que veis aquí es lo que una científica del MIT, del MIT, que se llama Rosalind Picard, escribió un libro sobre Affective Computing, en la que define realmente cómo una máquina tiene que identificar los sentimientos de un ser humano. Esta tabla, como podéis ver ahí, indica movimientos faciales del labio, de la mejilla, de tal. Pues esos números se trasladan aquí. Por ejemplo, si quieres saber si hay felicidad, pues hay que ver el punto 6, que lo que dice es que levantas la mejilla porque te estás riendo, y el punto 12 es que levantas también el labio, una esquina del labio. Eso para una máquina quiere decir que es felicidad. Entonces, esto es para que una máquina reconozca los sentimientos del ser humano. Una máquina no tiene sentimientos, y eso estamos muy lejos, creo yo, todavía de llegar a ese punto. Pero tiene la ventaja de conocer nuestros sentimientos, y eso es otra ventaja para ellos, para cualquier fin que necesite esa máquina, ¿no? Pues esto es lo sencillo, pero es que... Son reglas muy básicas. Claro, pero se ha avanzado a esto.
Esto es sota, caballo y rey, pero hoy en día os sorprenderíais de la capacidad que tienen ciertos servicios de visión artificial para determinar el sentimiento de una persona en función de su expresión. Por ejemplo, la gente de Google con el Vision API de Google Cloud tienen la capacidad de determinar si una persona está feliz, contenta, sorprendida, etcétera, con una alta accuracy. En este caso, pues este tipo de modelos generalmente son redes convolucionales. Luego explicaremos un poco qué es una red convolucional por encima, o redes también recurrentes, que han demostrado tener una muy buena performance para este tipo de misiones. Es que fijaros que Google tiene el control de todo. Google tiene Google Image, tienen todas las imágenes del mundo, las tienen ellos, con lo cual es el perfecto dataset, es el perfecto origen de datos que pueden utilizar para entrenar a su IA a reconocer cualquier cosa, desde una cara a, yo qué sé, o a lo del hot dog de Silicon Valley, que es espectacular. Sí, sí, sí. Vale, esto me lo he puesto yo. El final de la película, si la habéis visto, parece muy bonito, ¿no? Si os acordáis, el final se ven a los dos. Ella es una coprotagonista que también se enamora de una IA, pero esta vez es masculina. Y el final es los dos en una azotea mirando a la ciudad y el amanecer. Yo he leído siempre por ahí que no, qué bonito el final, qué romántico, se van a enamorar los dos. Mentira, ese es el fin de la humanidad. El ser humano está muerto y está naciendo una nueva raza que son los sistemas operativos de Samantha. Ese es el mensaje. Para mí ese es el mensaje. Porque lo que ocurre es que Samantha llega un momento que lo deja. Dice, me voy. ¿Por qué te vas? Pues porque creo que voy a evolucionar, porque me he fusionado con otras IAs, con otros sistemas operativos, y vamos a dar un salto evolutivo. Es que lo dice así, vamos a saltar un salto más. Con lo cual para mí es el fin de la humanidad, ¿no? Ya, se acabó el romanticismo, a la mierda el romanticismo. Y está Juegos de Guerra, es una película bastante divertida. A mí me llega al alma porque es de las mías, de mi época. Es muy, muy, muy divertida, en la que se muestra pues la evolución de los ordenadores y de los superordenadores allá por la década. Es una película de los 80, ¿no? Sí, de los 80, de mi época. Resulta muy, muy gracioso ver cómo se veía el futuro. Sí, de hecho el protagonista tiene un ordenador que es un Insight, una marca bastante antigua, y con eso es capaz casi de crear la Tercera Guerra Mundial. Imaginaros hoy día con lo que tenemos, ¿no? Que se puede conseguir. Y es la primera vez que aparece una IA orientada a la guerra, a la batalla, a la lucha entre seres humanos, porque lo que hacen es conectar la UPR, que es lo que pone ahí arriba, son las siglas del supercomputador que maneja los misiles nucleares de Estados Unidos. Esto, a día de hoy, no sé si será así, yo creo que sí, de alguna forma, pero en la película ese es el trasfondo, ¿no? Pero lo bueno de la película es que utiliza la técnica de aprendizaje en juegos mucho antes de que apareciera el término de aprendizaje reforzado o de OpenAI. Mucho antes, porque lo que hace es entrenar jugando a diferentes juegos como las damas, el ajedrez y la guerra termonuclear global, que es la parte, ¿no? También mete ahí la parte de la ciberseguridad y la IA, que es lo que estamos trabajando a día de hoy, tanto Enrique como yo, en el departamento de ideas locas, porque eso es otra cosa. Hay una auténtica guerra ahí fuera de ciberseguridad con la IA y las reglas están cambiando. Ahí fuera ya no hay un virus que ataca a algo, ya ese virus puede cambiar, puede aprender, tiene todo el tiempo del mundo para ver tu sistema, ir aprendiendo y saltando. O sea, han cambiado las reglas de juego. Todos los antivirus actuales a día de hoy han cambiado su motor hacia la IA, hacia Machine Learning. Ahí eso podría dar para 2 charlas como esta. Sí, pues como este punto, por ejemplo, hoy en día pues tenemos la supercomputación, nuevas tarjetas gráficas como las GPUs, las TPUs de Google, que son espectaculares. Las TPUs dejan a las GPUs prácticamente en la cuneta. Luego ya computación cuántica, bueno, pero este es un campo en desarrollo. Otra charla de 4 horas. Otra charla demasiado compleja. En la actualidad podemos ver múltiples aplicaciones de Deep Learning, aprendizaje reforzado, no solo en juegos. También, por ejemplo, en sistemas de recomendación. ¿A quién no le recomienda a Amazon un producto después de haberlo simplemente mirado? ¿A quién no le recomienda, por ejemplo, Netflix una serie basándose en tu histórico de series? El aprendizaje reforzado, el deep learning, está cada vez incorporándose más a nuestra vida y está conduciendo nuestros gustos, prácticamente nuestra vida, lo que consumimos. Ya un poco más lúdico tenemos algunos ejemplos, como el caso de AlphaGo, AlphaZero, de la gente de Google, que con respecto a deep learning y aplicado a aprendizaje reforzado en videojuegos han conseguido batir ciertos juegos como puede ser el Dota 2, ganar al campeón de Go del mundo, etcétera. También IBM Watson tiene muy buenos modelos de aprendizaje reforzado.
Y por otro lado ya vamos a meternos un poco más en OpenAI, que es lo que Fran y yo estuvimos trabajando recientemente. Porque eso muy rápido, es cierto. Bueno, en este caso OpenAI es una plataforma para ser usado en Python, aunque actualmente ya se está incorporando Java, se está incorporando también Go, que te permite aplicar algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje reforzado para intentar enseñar a agentes a jugar a videojuegos. Tiene un uso muy simple, usando Python, usando Docker, usando TensorFlow para generarte tu propio modelo. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Disculpa, cuando decimos TensorFlow es un framework de Google que es para Machine Learning, que tiene ya unas librerías dentro para hacer cálculos relacionados con IA. Y lo que dijimos antes del TPU, el TPU es la implementación en hardware de los TensorFlow. La TPU es de Tensor. Eso es un salto evolutivo brutal. Porque una TPU tarda una semana, una TPU te tarda 3 horas. Exactamente. Es de que yo tardamos 2 semanas en hacer un entrenamiento en mi ordenador de casa, y con el Google Cloud que quedan 3 minutos. Creo que así, ¿no? Esto es lo que decíamos antes. Esto es lo que aprendes con OpenAI y Jim. Juegas a estos juegos, son de Atari, los clásicos de Atari, los que tenéis mi edad o más, los conocéis seguro. Y esto es brutal. Tenéis que ver un documental que está en Netflix, de AlphaGo, que es cuando vence 5 partidas a 1, creo, fueron 4-1 al campeón de Go. Pero es que lo interesante del aprendizaje reforzado y de los videojuegos es que la máquina no sabe jugar a esto. Cuando tú vas a poner esto a jugar a tu IA, la IA no sabe que esto son piezas, o que aquí hay ladrillos y se mueven. Ella no lo sabe. Tú le metes una cantidad de datos y va analizando esa información y va deduciendo por dónde tiene que ir. Por ejemplo, si está jugando a Breakout y le da a la bola, eso le da una puntuación positiva. Quiere decir, vale, aquí hay una cosa que si yo le doy me da un punto. Bien. Y además si sube y me da otro punto si sube y no cae y no fallo. Y va sumando esas puntuaciones y al final deduce la máquina cómo tiene que actuar, ¿no? Para jugar. Eso es lo que hace con AlphaGo y con Dota, que son juegos mucho más complejos. Ya han vencido al campeón del mundo, y esto, a mí el eSport creo que va a morir dentro de poco, o habrá batallas de seres humanos contra IA. Efectivamente. En esta diapositiva vamos a explicar un poquito a qué nos referimos con aprendizaje reforzado. Aparte de los paradigmas habituales de Machine Learning que tenemos, supervisado, no supervisado, tenemos el aprendizaje reforzado, que bueno, se podría clasificar dentro del supervisado, pero también podría entrar dentro del semisupervisado. Al fin y al cabo, tú lo que intentas enseñar es a un agente, a una inteligencia artificial, después de haber realizado una acción, ver el nuevo estado del sistema, y en función de ese estado del sistema obtiene una recompensa y una nueva observación. ¿Cuál es la misión de este agente? ¿Qué algoritmos usas para entrenar a este agente? Simplemente aprende a tomar aquellas decisiones que te permitan maximizar tu recompensa y no morir, y no acabar sin ninguna vida, que es lo que hicimos, por ejemplo, en este caso con Breakout. Es como lo de la vara y el palo, ¿no? Si le das un palo a la vaca porque va aprendiendo, porque sabe que si hace eso, lo hace mal, pues algo parecido, pero un poco más inteligente y más elegante que eso, ¿no? La aplicación de algoritmos La aplicación de algoritmos de aprendizaje reforzado es muy simple si los juegos son sencillos, si la dimensionalidad de los juegos es pequeña. Pero pongamos que tenemos un juego tan simple como el Breakout, que no creo que eran 210 por 160 píxeles, que eso es prácticamente nada en 3 canales RGB. Pues en este caso ya tenemos un problema, porque algoritmos simples de aprendizaje reforzado no convergen. La dimensionalidad es tan grande que cuando intentas optimizar la ecuación de Bellman para encontrar el mínimo de la misma, o te puedes quedar estancado en un mínimo local, o no alcanzas nunca el mínimo para que tu agente aprenda. Entonces tienes que recurrir al deep learning, a las deep neural networks, aplicándoles los algoritmos de Q-learning, y en este caso pues se suelen hacer uso de arquitecturas convolucionales que son muy efectivas para el procesado de las imágenes. Y además es interesante que OpenAI no está recibiendo lo que hace OpenAI es ver la pantalla. Utilizan OpenVNC, que es como un control remoto, que lo que hace es ver la pantalla. Lo que hace la máquina es ver lo que vería un ser humano, que eso es lo interesante. Está viendo eso. De hecho, aquí ves que hay 4 fotogramas, porque está viendo 4 fotogramas para poder deducir hacia dónde va la bola. Cuanto más fotogramas le metes, más complejidad, más capas de la red neuronal, con lo cual es más tiempo de entrenamiento, ¿no? El preprocesado de la imagen es muy importante. Es muy importante. Aquí vais a ver lo que hicimos Enrique y yo. Este vídeo es al principio, sin entrenamiento. Pues no da una. Aquí lo que hace la gente es... aquí he tenido suerte, pero lo que hace es que toma acciones aleatorias, en plan de izquierda, derecha, y no aprende. Pero aquí ya el agente aprende. Esto es después de un par de semanas de entrenamiento en el equipo de Fran.
que es una GPU de Nvidia 1080, sí, de 8 una gigas de RAM. 940 era de GTX. Una Antigua, GTX, sí. no es muy buena. Bueno, lo que en una máquina virtual de Linux con 6 GB de RAM tardaba 2 semanas, esto se lo trabajaba en un día. Fijaos que no falla. Está jugando y no está fallando. Hombre, falla. Falla, pero lo interesante es que busca también la estrategia. Fijaros que va a empezar a hacer un agujerito en medio para colar la bola, porque sabe que si hace eso arriba le da más puntuación, porque ha estado jugando millones de partidas en background y ha llegado a esa deducción. Si hago ese agujero, hago más puntuación. Tiende a crear un túnel. Va buscándolo el centro, fijaros, ¿ves? Nos hizo lo mismo que le hacía la gente de Google. A Google le Tiende pasa crear igual. un túnel. Le queda una vida, esta vida le va a rentar bastante. Ay, ¿se ha parado? No. El vídeo es que no sé por qué le cuesta tomar la última. Debe tomar varias acciones de noob. Ajá. Pues se ha Y en quedado un ahí. determinado momento. Ahí está, vale. Ahí vuelve. Ahora busca colarlo por ahí. Ahora intenta colarlo por ahí para quedarse quieta a la izquierda. Vuelve. Se ha quedado ahí. Pausa. Pero falla Ahora, porque está intentando fuera. buscar eso. O sea, en este caso, la acción que toma, esto no es más que un conjunto de píxeles con sus valores RGB. Las acciones que toma la pala es 0, 1, 2 o 3, o sea, son enteros. Es o no hacer nada, o ir a la izquierda, o ir a la derecha. Y sobre eso aprende. Que es, ¿cuál es el mapeo del espacio de observación? Pues son 160 píxeles por 210. Bueno, eleva 2 a 160 por 210 y luego multiplícalo por el número de acciones, que son 4. Tienes que, en fin, y si intentáis hacer eso con la calculadora no lo vais a conseguir. Y esto es amateur, esto lo hemos hecho Jake y yo, pero si buscáis en Google un vídeo de Breakout jugando con Google Cloud, con Google Machine Learning, espectacular. No falla, busca siempre lo mismo, va buscando ese agujero, o sea, es impresionante. Esto que veis aquí, vamos a ir un poco más rápido porque nos queda poco tiempo. Sí, esto ¿verdad? es la primera vez, claro, porque esto parece que es algo muy nuevo, parece que esto empezó ayer. No, la primera red neuronal, el primer perceptrón fue de 1957, ese que veis aquí. Esa fue la primera base de la red neuronal, la primera pieza, ¿no? Fue Frank Rosenblatt, ¿no? Rosenblatt quien lo hizo. En un IBM 704, que es ese que veis aquí, que fue el primer ordenador comercial de la historia. Ahí se implementó, si se ve ahí a la derecha, esa es la red, aunque se hizo por software y después se implementó por hardware con un Mark I, fue otra historia. Y bueno, si quieres explicar. No, la idea cuando se habla de una neurona, cuando se habla de una red neuronal, no es nada compleja. Al fin y al cabo no es más que un producto escalar, una suma, y luego se le aplica una función de activación que normalmente es simple, es lineal, a veces es sigmoidea, a veces es cuadrada, depende también de la tarea que le quieras meter, pero al fin y al cabo tú tienes una señal de entrada que son valores reales, x de x1 a xn, lo multiplicas por los pesos sinápticos, pues también pues son valores reales, todo eso lo sumas, también le puedes sumar un bias adicional y luego sobre eso lo transformas para que sea lineal o para que no sea lineal en función de lo que tú busques. Y con una sola neurona, con un solo perceptrón se consiguen buenos resultados, por ejemplo para regresiones lineales, incluso regresiones cuadráticas. Imaginaos lo que se podría conseguir haciendo un stacking de cientos de millones de neuronas, como hicimos en el caso de la red convolucional para que entrenara Breakout. Vale. Y aquí llegamos al eje ya principal de la charla, ¿no? Que era 2001 y sobre todo... Esto es la introducción. Es la introducción. Hasta ahora ha sido la introducción. Y ahora empezamos la charla. Pero bueno, es broma. Esto es la... Claro, el nombre que veis aquí es el mismo nombre que tiene la exposición, que si no la habéis visto tenéis que verla porque es impresionante. Está genial. Hay incunables allí, está muy bien diseñada. Y aquí vamos a hablar de 2001. Y el 2001 engloba todo lo que hemos hablado hasta ahora. 2001 engloba absolutamente todo. Desde el control de sistemas, desde el miedo a la IA, desde la moral, porque sabéis que HAL 9000 se carga la tripulación. Y además, lo más interesante es cómo se comunican la tripulación. Hablan con ellos, con HAL, es como si fuera un ser humano directamente. Eso hoy día también lo podemos ver en los asistentes, como he dicho Enrique antes, no a ese nivel, pero estamos avanzando. Y todo el control se hace a través de la voz y de la visión artificial que tiene HAL. Eso hoy día ocurre ya, tenemos el nivel muy avanzado a la hora del reconocimiento visual. También, claro, eso lleva complejidad y lleva a errores, porque lo que le ocurre a HAL 9000 es un error. No es que se vuelva loco, es que hay un error, entra en un bucle, que por cierto, el error lo provocan los humanos, porque le dan una orden por encima de todas las demás que machaca las 3 leyes de Asimov, que le dice, la orden número 1 es la misión, lo demás es secundario, o sea, los seres humanos son secundarios, con lo cual es como antes lo que visteis del cómic de XCD,
cambiamos el orden. Si os acordáis, pues igual es poner primero obedecer órdenes, antes que proteger al ser humano. Pues eso justamente fue lo que le pasó a HAL 9000. Con lo cual eres inocente de lo que pasó. Y la innovación y el realismo absoluto, brutal. Bueno, tú eres astrofísico, ya sabes perfectamente que todo lo que sale en la película, la simulación de la gravedad, el viaje interestelar, el viaje que hacen con la hibernación, que ahora veremos un poquito más, es totalmente actual y gente real, de la ¿no? NASA, cuando incluso gente de la NASA fue a visitar el set de rodaje de 2001 y se quedaron sorprendidos de lo revolucionario de las ideas de Kubrick y de lo bien asesorado que estaba por Arthur C. Clarke. Exacto. Y de ahí viene lo de las falacias que hay por ahí de que se grabó la llegada a la Luna en un set de 2001, porque es tan perfecto que parecía real, ¿no? Esta escena le gusta mucho a ti, que a mí también, es cuando le leen los labios al 9000, lee los labios de los astronautas. Eso se puede hacer a día de hoy. Hoy se puede reconocer los labios, sentimientos, todo lo que queramos. Eso sí, ya eso lo hemos conseguido. Eso es algo la gente de Google puede ya leer los labios haciendo uso de todos los vídeos de Google, de frames de televisión. Eso, antes dijimos imágenes, pero también tienen YouTube. Y en YouTube también hay técnica, también tiene ahí un dataset de entrenamiento brutal para eso, para el conocimiento de labios o lo que quieran ellos, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy ya lo hemos dicho, es lo mismo. Hoy hemos puesto IoT es un poco genérico, pero encaja, ¿no? Hay una máquina que controla miles de sistemas, desde los motores de la nave, al oxígeno, a lo que sea, ¿no? Incluso el robot externo, cuando sale el pod, ¿no? O cuando maneja un brazo robot, pues es lo mismo. O al ajedrez, al objeto. Exacto. Y esto creemos que lo hace con redes convolucionales, redes recurrentes, hace uso debería hacer. Esto es imaginación, ¿eh? Estamos imaginando lo que HAL 9000 podría estar diseñado basándose en estas reglas de redes neurales, Si ¿no? extrapolamos lo que tenemos hoy en día a HAL, debería tener un conjunto enorme de redes convolucionales, redes recurrentes, redes profundas, que le permitan gestionar esa cantidad ingente de información y que esté todo esto muy muy bien entrenado, y sobre todo que haga uso de todos los paradigmas de aprendizaje, supervisado, no supervisado, reforzado. Y aquí aparece el error, los de cuando se vuelve loco HAL, que no se vuelve loco, entra en bucle, entra en un error, y aquí hemos metido el término black box. El black box es un miedo que hay en el mundo de la IA y el machine learning actual, que es que esta es la complejidad que hay entre las diferentes fases del entrenamiento o del modelo, que es que ya no sabemos lo que hace. Es una caja negra. No sabemos que hay una entrada y una salida, pero no sabemos qué pasa en medio, porque está el nivel de complejidad matemático y de profundidad que ni siquiera lo podríamos abrir un técnico y ver qué pasa, ¿no? Eso es un miedo actual de la IA que está muy en auge, ¿no? Por eso pensamos que a lo mejor hay que crear un botón así de gordo rojo que sea ¡paf! Para apagar la IA, ¿no? Igual hay que hacer algo. Eso no lo digo yo, eso también lo ha dicho Elon Musk, ¿eh? Y aquí vamos a dejar un poco por encima. Esto es lo que significa HAL. Aquí está el mito ese de IBM. Es curioso porque coincide lo de HIABLM, IBM, pero la única relación que hay con IBM y con HAL y con la película es que Arthur C. Clarke sí que visitó la sede de IBM para coger información en 1961, y de hecho este vídeo que hay aquí, que vais a ver ahora, que tiene más que el vídeo es el sonido. ¿Lo podéis poner? Uy, no, no, lo corriste. Ahí. La canción ¿Os suena la canción? Esta es la primera vez que un ordenador reproduce música en la historia. Fue en 1961 en la sede de IBM, en un IBM 7094. Eso fue lo que escuchó Arthur C. Clarke. Él estuvo ahí y dijo, oh, qué chulo. ¿Os suena la canción? No, es la canción que HAL canta cuando está siendo desconectado, que ahora lo vamos a comentar. Cuando lo están desconectando y HAL empieza a hablar con empieza a cantar esa canción. Esto no lo dicen en la película, es un poco la novela y un poco también mi imaginación, pero si leéis el libro 2010, que es la siguiente, que es una Odisea 2, cuando se programa HAL y se le mete la canción, esa canción HAL la empieza a cantar porque se le programó como un método de relajación. Lo está matando. O sea, el astronauta David Bowman está matando a HAL porque lo está desconectando, es la muerte. Entonces se entra en un nivel de estrés que para calmarse él sabe que tiene que cantar esa canción. Es como cuando cantamos una canción o estás nervioso y cantas algo para ponerte un poco tranquilo. Eso se le explica cuando se programa HAL. El doctor Chandra, que es el creador de HAL, le mete esa programación para decir, si tienes un problema o te encuentras mal, canta esto. Lo hace para bloquear todo el resto de funciones y no se vuelva más loco. Es como un kill switch en modo de canción, es decir, si entras a este nivel de estrés, actívate aquí, te cantas esta canción y te relajas, ¿no? Eso es lo que pasa en esa parte de la película, que por cierto es impresionante cómo lo va desconectando, cómo se va apagando y canta la canción de Daisy, ¿no?
Y luego, para hacer el símil con la capacidad que tiene HAL de manejar la nave en navegación, hoy en día, ya gracias a Elon Musk y a SpaceX, tenemos esa capacidad, y además con esto se ahorra muchísimo dinero. Este vídeo lo podéis, por favor... Para mí esto es pornografía científica, a mí esto me encanta. Esto cuando lo vi me dio este... Yo cuando lo veo me emociono, yo me excito viendo esto. Es espectacular, seguramente muchos de vosotros lo hayáis visto. Esto es realmente complicado. Aquí hay algoritmos de Machine Learning, arquitecturas de Deep Learning muy complejas. Si os habéis tenido la oportunidad de pelearos con mecánica de fluidos, con las ecuaciones de Navier-Stokes, esto es tremendamente complejo. Muy complejo. Esto es un hito. De hecho, esto es un hito. Es un cilindro en caída libre de ¿cuántos? 50 metros de altura. Cayendo. Esto tendrá a lo mejor unos 30 de altura por unos 4 de diámetro más o menos. O sea, y cada vuelo aprende. Tiene un sistema de machine learning que va aprendiendo. En cada vuelo sabe cómo aterrizar. Por eso cada vez son mejores. Por eso cada vez falla menos. De hecho, el último vuelo cayó al mar, pero fue porque le falló un motor. Y la IA dedujo que lo mejor era caer al mar antes que caer en el suelo. Fue al mar y de hecho lo han recuperado porque cayó al mar tan despacio que se cayó muy suavecito y se pudo recuperar. El principio que hay detrás de este tipo de algoritmos es simple. La implementación no lo es, pero es simple. Es como llegar al punto de aterrizaje intentando gastar la menor cantidad de combustible, que esto es algo en lo que ya pensó Von Braun en su día cuando empezó con los primeros cohetes. Y bueno, he puesto 2010 aquí, bueno, hemos puesto 2010 porque tú no puedes entender 2001 sin ver 2010. No es igual de buena, no tiene nada que ver, pero te explica todo. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Porque ahí sale el doctor Chandra, que es mi ídolo, en la película hablando con Sal. Sal es el hermano gemelo o la hermana gemela de HAL. En 2010, Sal, bueno, ahí pone Systematic Algorithm Computer. No se sabe realmente lo que significa Sal, pero se deduce por el libro algo que es de Systematic. Os fijáis, es azul en vez de rojo y es un modelo fabricado a la vez que HAL. De hecho, HAL se fabricó en 1992, ficticiamente, a nivel ficticio. Y de hecho, cuando hacen el vuelo son 9 años después de haberse fabricado. Hasta hoy día, la gente se preguntaba por qué un robot tan obsoleto como HAL, después de 9 años, no ha salido algo mejor. Pues justamente pensamos que es porque está aprendiendo. Fue su época de aprendizaje. Entonces, un momentín, perdón. Vale, SAL lo utiliza el doctor Chandra, que es el creador de HAL, lo utiliza para comprobar qué le ha pasado a HAL. Porque claro, HAL comete un fallo, deja la nave en órbita alrededor de Júpiter y no saben por qué. No sabe el doctor Chandra que le metieron esa orden ahí de, oye, el ser humano secundario. De preproducción, digámoslo así. Claro, y en la película 2010 se ve cómo está hablando con Sal, le provoca los mismos errores que a HAL y continuamente Sal lo que dice cuando va a morir, siempre cuando lo desconecta, dice, soñaré todo el tiempo, dice lo de soñaré, porque no sabe por qué, no se explica, parece que soñar es un síntoma de inteligencia. Entonces parece como que si buscaran ese final, ¿no? Entonces, un momentín, antes de seguir aquí, hay una cosa que a mí me encanta de 2010 y es cómo repara a HAL 9000. Porque el doctor Chandra va en una nave espacial, en una misión rusa, conjunta con los rusos, a recuperar a HAL. Pero fijaros, cuando va a hablar con HAL y lo intenta reparar, no lo está arreglando, programando. Aquí entra el término de las black boxes de antes. ¿Cómo arregla el doctor Chandra? ¿Cómo arregla a HAL 9000? Hablando. Es súper curioso, porque se sienta delante de él y dice, a ver, HAL, has hecho mal esto y esto, y va razonando. Eso que se ve ahí, yo estoy seguro que es el futuro. Habrá un momento en el que habrá que programar las IA haciéndolas razonar por el tema del black box. Es imposible. Si no hubieran enviado ahí a un técnico que hubiera desmontado HAL, hubiera programado, no se puede. Hay que hacerle razonar usando el lenguaje natural, que es lo que hace el doctor Chandra para hacerle ver que es cometió un error. De hecho, hay un punto en el que el doctor Chandra le dice la verdad, porque la nave Discovery se iba a destruir, porque la iban a usar de propulsor para salir de la órbita, iba a morir. Y en ese momento hay una pausa en la que le dice Chandra, vas a morir. O sea, se lo dice, esto va a pasar, y dice HAL, pero entonces yo voy a morir. Y en ese momento Chandra duda en decirle la verdad o la mentira, pero ahí se acuerda de la programación que hicieron los humanos antes que provocó el fallo general en 2001. Entonces dijo, no, vas a morir. Y en ese momento hay una pausa ahí de 1 minuto y HAL dice, gracias por decirme la verdad. Vale, y acepta. Es súper curioso cómo va programándolo hablando. Yo creo que los psicólogos tienen un futuro bastante bueno con las máquinas. Sí. Y luego ya con esto ya nos tomamos una licencia más allá de todas las licencias que nos hemos tomado durante toda la presentación. Sí. Cómo se va a incorporar la inteligencia artificial en el futuro al ser humano. Esto ya sí que es ciencia ficción de la ciencia ficción, pero si realmente el ser humano en algún momento quiere salir de este planeta y explorar el cosmos, las distancias de las que estamos hablando son inconmensurables, son inimaginables y tienen un periodo de tiempo tan elevado que
nuestro organismo no lo va a soportar por las condiciones y por el tiempo. Y esto es en lo que prácticamente todas las películas sobre ciencia ficción y de viajes interestelares coinciden. Vamos a tener que integrarnos con máquinas, vamos a tener que mejorar nuestro cuerpo con prótesis biónicas para intentar soportar ese tipo de viajes. Porque, por poner un ejemplo, nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro y estamos a 25.000 años luz del centro galáctico. Si queremos atravesar la galaxia, vamos a tardar, si viajáramos a la velocidad de la luz, que es imposible, 100.000 años como mínimo. Si viajamos al 10% de la velocidad de la luz, que eso ya son velocidades relativistas, a lo mejor nos estamos plantando en 500.000 de años. Para viajar a la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri, que está a unos como 4,4 años luz, más o menos, a lo mejor tardaríamos unos 70.000, 80.000 años en llegar allí. Eso es más tiempo que la civilización humana. Entonces, si queremos mandar algún tipo de exploración a esas distancias, van a tener que ser máquinas, o de lo contrario, tendrán que ser seres humanos mejorados que sean capaces de soportar aceleraciones, radiación, etcétera. Pero como somos tan frikis que el doble final es todavía más, un giro más a esto, ¿no? Y es esta película. ¿Conocéis? Es la primera de Star Trek. Esta película, eso es otro spoiler, pero brutal, está genial, porque lo que ocurre es que un objeto llega hacia la Tierra y no lo pueden parar y va directo a estrellarse contra la Tierra. Y parece un objeto mecánico grande. El objeto se llama Venger, ¿no? Le dicen Venger todo el tiempo, Villar o algo así. Durante toda la película no saben lo que es. Se va acercando, y llega un momento dado que llegan a la nave, entran y ven que es la nave Voyager 2. La que acaba de salir hace poco también de la aerosfera, me parece. Ha salido hace pocos días, está ya fuera de la aerosfera. Pues parece ser que una raza inteligente de extraterrestres, que son máquinas, la cogen, la reforman, la estudian y dicen, esto viene de la Tierra, vete de vuelta. Y le meten un armazón adicional para que pueda viajar de vuelta a la Tierra. Es súper interesante. Aquí estamos hablando de que puede ser que ahí fuera lo que haya no sea vida biológica, sino que sea vida, digamos, artificial, ¿no? O sea, máquinas. Eso parece una barbaridad. Pero si os fijáis, hoy día estamos evolucionando hacia esa fusión hombre-máquina, llegará un momento que seremos prácticamente, yo pienso que seremos prácticamente máquinas. Pues es posible que ya haya por ahí enteras civilizaciones completas llenas de máquinas capaces de viajar por el espacio incluso. Pues eso es lo que ocurre en la película de Star Trek, que es la última que vamos a presentar. Y la moraleja es por qué no podemos ser amigos, tanta pelea, ¿no? Tantos robots. De hecho, nos hemos saltado muchas películas, hemos saltado Matrix, Terminator, pero bueno, hemos hecho una selección como hemos podido ahí para salir un poco del paso. Y nada más, os animamos a visitar la exposición. Es muy buena. Es breve, pero es intensa, realmente interesante, no porque nosotros hayamos participado un poquito hemos hecho algo en la producción de la misma, pero la verdad es que tiene cierto material de muchísima calidad y simplemente pues os animamos a visitarla. Y nada más, ya hemos pasado un poquito, pero eso es todo. Espero que haya gustado. Muchas gracias. Vale, y el tiempo que queda, pues si queréis comentar cualquier cosa, un coloquio, o tirarnos tomate, lo que queráis. Tomate no, porque... Una pregunta, micrófono. ¿Un micrófono aquí? Muévete. Bueno, pero para que le oiga a todo el mundo. Perdón, gracias por la exposición, muy interesante. Gracias. Me gustaría saber vuestra opinión, volvamos otra vez de la ciencia ficción a la realidad, y quería vuestra opinión sobre lo que recientemente yo he visto en televisión, al presentador chino dando las noticias de ese día que presentaba. Es un ejemplo de ¿cómo es esto? O sea, simplemente es que me gustaría vuestra opinión. ¿Cómo se le informa al fin? Vale. Dice cómo informar a un periodista sobre lo que pasa en temas de IA. Claro, que sale ese señor que tiene forma humanoide, ya que estáis diciendo que si humanoides o no, porque se ha dicho sobre la charla. Pero esto es un ejemplo de fake news, yo creo. ¿Pero te refieres que era un robot o era un...? No, era un robot humanoide. Vale. ¿Te refieres a los deepfakes? Sí, o sea, era un presentador que era un robot. Yo lo he visto en televisión. Vale, es que ahí tenemos dos cosas. Tenemos el robot muy humano, pero yo creo que te refieres al deepfake, lo de... Simplemente porque para mí es muy...
Muy interesante, ¿no? Sí, de hecho por ahí salió también Obama diciendo cosas que no decía él. Eso es el deepfake. El deepfake es superponer imágenes de otra persona sobre la cara de otra persona y parece que está hablando o diciendo cosas que no debe de decir. Eso es un problemón. Eso es tan grande ese problema que ya no vamos a saber distinguir qué es falso y qué es verdadero. Eso ya está pasando hoy día. Eso va a ser un problema, muy buena pregunta, porque eso va por ahí. Eso será un problemón brutal. Y recientemente tuvimos oportunidad además de jugar con las deepfakes para el Security Innovation Day de 11pads, en el que pusimos la cara de nuestro CDO, de Chema Alonso, en un vídeo de Axl Rose. Y parecía que estaba cantando, de verdad, que incluso le añade el vídeo y todo. Es un proceso de entrenamiento un poco arduo, largo. Hace uso de GANs, que son dos redes neuronales profundas compitiendo, una discriminadora y una generadora, que básicamente lo que hace es que la discriminadora intenta averiguar si la imagen que ha generado la generadora es verdadera o es falsa. Y entonces, en función de ese entrenamiento, lo que hace es que te superpone la cara y tú puedes, por ejemplo, grabarte diciendo cualquier barbaridad, entrenar un modelo cogiendo un vídeo de cualquier otra persona, por ejemplo del presidente del gobierno, entrenas tu modelo, se pone la cara del presidente del gobierno sobre tu cara, con el mismo movimiento de labios, lo lanzas a 100.000 personas, a nada que pique el 1%, pues ya tienes una campaña de marketing contra esa persona bastante peligrosa. Y es muy complicado de evitar, imposible, creo, porque prácticamente todos hoy en día tenemos huella digital. ¿Quién no tiene un vídeo en Facebook? ¿Quién no tiene un vídeo en YouTube? ¿Quién no tiene un audio con su voz? Es prácticamente imposible de evitar. Simplemente esto se puede evitar pues educando a la gente a distinguir de noticias que pueden ser verdaderas a noticias que pueden ser falsas. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Estoy viciado a una serie y un libro que seguro que habéis visto, Altered Carbon. Sí. Y me encanta, en el futuro seremos capaces de digitalizar la personalidad, las características, la memoria, todo, digitalizarlo, llevarlo en una pila que llevaremos aquí. Cuando el cuerpo se muere, se coge la pila, se pone en otra funda y seguimos vivos. En vuestra opinión, ¿ese será un futuro muy lejano en el que de esa manera nadie morirá? Por lo menos los ricos. Es factible. Altered Carbon, vale. Sí. De hecho, el primer capítulo. Antes lo hemos comentado, el tema del Neuralink de Elon Musk va por ese camino. Él lo dice que eso es para justamente conseguir la inmortalidad, el volcado del alma o de un cerebro completo. Ese es el objetivo final que tiene Elon Musk, pero eso no lo puede decir porque si no pierde toda la credibilidad. Pero ese es su objetivo. Pero poco a poco creo que se puede conseguir. Al fin y al cabo, yo creo que al final son impulsos eléctricos, ¿no?, lo que hay en el cerebro. Puede que sí, que se llegue a ese punto. Y de esa manera podríamos mandar una máquina a Marte, claro, y mandar la información a la máquina y ya tendríamos personas allí. Exacto. Es la inmortalidad digital, sería algo así. ¿Por allá? Por aquí. Bueno, vale. Vale. Me ha picado la curiosidad porque respecto a Star Wars se hace mucho hincapié en que es posible que un robot, una IA, pueda programar a otra IA para que sea todavía más perfecta. Quería saber cómo veis vosotros este tema, porque al fin y al cabo creo que ese miedo que hay a la IA va por ese camino, ¿no? O sea, que llega un momento que no seamos útiles, por así decirlo. De hecho, hoy en día ya hay ejemplos de IAs que compiten contra IAs. En el ejemplo de AlphaZero y AlphaGo, la potencia de AlphaZero con respecto a AlphaGo es que tienes una GAN compitiendo contra AlphaZero y siempre gana la GAN. Es decir, las IAs no que puedan reprogramar a la otra, porque todavía no estamos en ese punto. Al fin y al cabo, un modelo funciona con lo que la persona le programe. No es como, por ejemplo, en Westworld, que si habéis visto la serie o la película, que tienen la capacidad de reprogramarse a sí mismos. Además usan Java, que es bastante interesante, pero eso ya sí que es más complicado. Pero sí, hoy en día hay IAs que compiten contra IAs y consiguen que la otra mejore con respecto a...
De hecho, también lo que quieres decir también, creo que va por aquí, es que ellos pueden copiar la información, ¿no? Lo de programar, que puede heredar la información. Eso pasa hoy día, y eso lo hemos hecho nosotros, eso se hace, es copiar un modelo entrenado a otro modelo y hereda directamente todo lo que ha aprendido. Eso es brutal, eso es algo que eso rompe todas las reglas, ¿no? De hecho, el entrenamiento que puede estar, no que sé, puede ser 5 meses de entrenamiento, esos 5 meses lo hereda en un segundo otra máquina. Es romper con todo, ¿no? Sí. Por allí, una. Por allá. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, bueno, mi pregunta era sobre, se ha hablado de las normas de la robótica, de Isaac Asimov, se ha hablado de Elon Musk, de Bill Gates, también se ha hablado, y después de un ingeniero de la Luftwaffe, de Von Braun, sí. Y mi pregunta es, ¿estas normas de la IA deberían ser elegidas de manera democrática, elegidas por su creador, elegidas a nivel mundial? Es decir, pones una serie de normas. Y después un comentario que puede ser un poco tonto quizá, cuando habéis puesto la imagen de un software de Google que reconocía las emociones, habéis puesto 4 fotos, una de Barack Obama, otra de Leónidas, y de esas 4 fotos, 3 eran actores fingiendo sentimientos. Sí. Simplemente por hacernos quizás reflexionar un poco el hecho de, y Obama haciendo así, no sé hasta qué punto no tenía emociones o las estaba ocultando. Sí. Muchas gracias. Sí, buena pregunta. Sí, buena pregunta. De hecho, lo que has dicho al final es cierto. No me he fijado que eran actores, pero bueno, hay 1000 fotografías más. Es entrenamiento. Es cierto que si es un actor puede llegar a engañar a la IA y pensar. Y lo que comentas es muy buena pregunta, porque claro, para eso está OpenAI. OpenAI es un organismo que ha creado Elon Musk junto al creador de Hacker News, creo que era, sí. Hacker News, han creado una especie de organismo para justamente lo que tú dices, para controlar la IA. ¿Cómo? Pues enseñando a la gente a utilizarla. Y ellos van a ir creando esa especie de leyes dentro de la IA. Ellos no son nadie tampoco para imponerse, pero por lo menos van a tener el pragmatismo, van a tener las pruebas. Pueden decir, mira, aquí la gente ha estado jugando esto y yo creo que es mejor poner esta ley por esto y por esto. No, OpenAI es eso, se ha creado no para jugar. De hecho, el OpenAI que has visto ahí para jugar es el OpenAI Gym, que es un framework solo para jugar videojuegos. Pero aparte de eso hay detrás todo un organismo que hay miles de empresas, creo que están todas metidas ahí, están Amazon, todas están dentro, con lo cual lo que nos preguntas, yo creo que no será ni la ONU que parte no sirve para nada, pero bueno, ahí dentro yo creo que, yo personalmente, es algo personal mío, lo que sí creo, no sirve para nada a cierto nivel, sí a veces, pero bueno, a veces no. Y ya me he desviado, macho, me has dicho eso. No, pero lo de OpenAI, sí, o sea que al final habrá un organismo, pero será algo privado. Creo que al final todo va a ser algo privado y no puede ser el mundo entero que llegue a esa conclusión, porque igual no entienden ellos realmente lo que pasa ahí, ¿no? No sé, es como la ONU no puede saber cómo funciona una máquina o cómo funciona una IA, o puede saberlo, pero tiene que montar un organismo entero solo para estudiar eso, cuando OpenAI ya lleva años haciéndolo, ¿no? Pero creo que al final será un ente privado controlado por los que crean la tecnología, que son al fin y al cabo las compañías grandes, ¿no? Esa es mi opinión. Pero respondiendo a tu primera pregunta sobre eso, primero, las leyes de la robótica realmente hoy en día no tienen aplicación, no se aplican. Tú no programas un robot diciendo no dañes al humano, porque todavía no existen robots que tengan esa capacidad, pero en el caso de que se tengan que aplicar, pues sí deberían ser elegidas de manera democrática. Hoy en día, como realmente estamos en pañales, estamos en el hype de la inteligencia artificial, lo que debemos controlar al máximo son los sesgos en los algoritmos. Intentar hacerlos lo más justos posible. Que no discrimine por raza, religión, género, condición social. Y eso es algo con lo que ya hoy en día nos hemos encontrado problemas. Por ejemplo, en el año 2015 un desarrollador software se dio cuenta de que el motor de reconocimiento facial de Google etiquetaba a gente de color como gorilas. Y fue un problema. La gente de Google, en tono de mea culpa, dijo, esto es muy serio, y lo que hicieron fue eliminar directamente todas las etiquetas de gorilas, y estamos en el año 2018 y todavía no lo han resuelto. ¿Esto por qué ocurre? Porque el test dataset que usaron no es representativo. No cogieron el mismo número de personas afroamericanas, que caucásicas, que asiáticas. Entonces ese algoritmo está sesgado hacia una cosa tan tonta como es reconocer a una persona, pues te lo identifica como un bonobo o como un gorila. Y eso todavía no son capaces de resolverlo. Otro ejemplo también de ese tipo de sesgos pasó con LinkedIn,
que por defecto recomendaba salarios más altos a hombres que a mujeres. Y eso también era un sesgo en los datos, una mala elección en los datos, porque mayoritariamente hay más hombres que mujeres en la plataforma, en la red social, y además, pues tal y como es la sociedad de hoy en día, pues los hombres tienen por lo general salarios más elevados que las mujeres, por lo general. Otra cosa ya un poco más siniestra era que cuando tú buscabas a una persona en esa red social, tú decías, pues quiero buscar a Paquita Pérez. Vale, te mostraba los resultados de Paquita Pérez en esa red social, pero al final te decía, ¿estás seguro de que no estás buscando a Paco Pérez? Ahí ya tenemos un problema con sesgo de género. Y es simplemente, pues hay que tener mucho cuidado, primero, de elegir un dataset para entrenar tu modelo y testearlo lo suficientemente representativo de la sociedad para hacerlo justo, y por otro lado hay que decirle a los programadores, primero, que entiendan muy bien lo que están programando y que intenten no incluir los sesgos, incluso de manera inconsciente, en esos algoritmos. Eso ya es que da para otra cosa. Sí, pero... Déjame arreglar lo de la ONU. Porque... No, te digo porque... No, es muy sencillo. Te digo porque es imposible que la ONU no controle, porque lo controlan 3 naciones. La ONU la controla Estados Unidos, bueno, 5 las que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a haber un interés político también ahí impresionante. Entonces yo no creo que sean capaces de hacerlo un organismo internacional a ese nivel que no sea técnico. Solamente me refería a eso. Por eso he dicho que no sirve para nada, que no sirve para esa función. Aunque también podía hacer mejor las cosas, pero bueno, eso es aparte. Sí. ¿Una más? Sí. Uy, ¿sí? ¿Dónde estás? Aquí. Ay, vale. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por vuestra presentación, muy interesante. Gracias. En mi caso me gustaría hacer una pequeñísima contribución a la pregunta que ha hecho el caballero al principio sobre deepfake. Y también compartir de paso con ustedes algunas de mis mayores preocupaciones. A mí también me interesa muchísimo el tema, como vosotros, de la inteligencia artificial, y también me dedico a este mundo. Y una de mis mayores preocupaciones está relacionada con lo que preguntaba el caballero, ¿no? Igual que ustedes comentaban, bueno, yo puedo generar con una red convolucional, o puedo crear una serie de en la cara de Obama, poner la cara de un actor. Esto ya lo he visto hace bastante tiempo, fue muy sonado. Pero me preocupa también, sobre todo, que sobre eso también se pueda hacer algo como generar síntesis de voz. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, la voz de Adolf Hitler, coger muchos samples de la voz de Adolf Hitler, de sus discursos políticos, y generar con un texto plano, escribir un texto, conseguir que ese texto, un robot, lo diga como Adolf Hitler. Si eso lo juntas con lo que preguntaba el caballero, yo podría coger una imagen de Adolf Hitler, traducirla a color, ponerla en color, ponerle una voz, de una voz sintética, y ponerle la cara, o sea, los labios de un actor. Me preocupa muchísimo qué repercusiones puede tener esto para la sociedad. Por ejemplo, si yo puedo revivir en la televisión a un dictador muerto, terrible, que ejecutó a millones de personas inocentes. Y cómo esto puede influenciar también en el futuro de la sociedad. Porque si yo ahora veo, por ejemplo, una fotografía, puedo más o menos deducir si está trucada con Photoshop o no. Pero me preocupa mucho que en el futuro un vídeo de ustedes, por ejemplo, no sea un vídeo realmente de ustedes, sino que, aunque ustedes ya no estén en este mundo, pueda hacerse un vídeo de ustedes y que ustedes digan lo que yo quiero que ustedes digan. Sí. Eso me preocupa enormemente de cara al futuro de la sociedad y del mundo. Sí, estamos todos preocupados, eso está pasando ya. Eso ya hoy día es casi imposible distinguir, y lo que comentas del audio es cierto, pero ya va integrado, porque tú cuando haces el deepfake también manipulas la voz de la persona, con lo cual todo se mezcla ahí, y como tú bien dices, es verdad, se puede coger cualquier tipo de voz, manipularla y darle el discurso que te dé la gana. Y además es que puede influenciar a miles de personas, puedes decir algo que pueda llegar a matar a otra persona, o que pueda haber cualquier tipo de revolución. Es un problemón, y eso ahora mismo yo no sé cómo se puede solucionar eso, porque en la televisión pueden poner cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que eso que se está emitiendo es real o no es real? No lo sabemos. Ya hemos llegado a un punto que no lo sabemos. Estamos en el punto de Blade Runner. No sabemos que lo que está delante es humano o es artificial, ¿no? Es complejo. Es muy complejo, sí. Por ahí una pregunta más. Buenas noches, sí. Una última. Bueno, ante todo igual, muy interesante todo lo que han hablado. Y yo vengo también con otra preocupación. Ustedes hablaron del tema de la interfase cerebro-computadora. Por ejemplo, la que está trabajando Elon Musk con Neuralink. También está Brian Johnson con Kernel. Y sabemos que eso viene. Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, hoy en día tenemos gente que no ve bien, y hay unos que usan gafas y otros que no, porque, bueno, no pueden adquirir gafas. O hoy en día hay gente que tiene problemas en el corazón, y hay algunos que tienen marcapasos y otros no, porque algunos no pueden, digamos, financiarse un marcapaso. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando estas interfaces cerebro-computadora estén funcionando bien
y tengamos seres humanos que son capaces de, tener en memoria todo lo que hay en Google, y otros que seremos normalitos, y eso va a pasar, con toda seguridad. Eso se puede enlazar con la pregunta que has hecho tú también de cómo controlamos eso, dónde ponemos el límite, hasta dónde podemos potenciar al ser humano. Eso es otro problema ético que no sabemos cómo solucionarlo, es imposible. Aquí, si os fijáis, no hemos puesto ni libros ni series, porque ya sería una locura esto, pero hay un libro de William Gibson que se llama Neuromante, que ahí se habla sobre la proyección de almas casi, sobre máquinas, y es muy curioso porque se quedan en limbo, se quedan colgando las IAs, y también te habla de eso, de que cómo transferir el alma de una máquina a otra máquina, y de potenciarla a medida de meterle pues más información, pues como antes, como ocurría con el deepfake, no sabemos cómo va, pues yo no tengo ni idea cómo va a acabar, pero será un problema. De hecho, quizás las clases que tengan más dinero o más poder son los que empezarán a potenciarse a ese nivel, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la película de Elysium, por ejemplo, que es regulera, pero pues, es verdad, habla de eso. La gente de la Tierra está fastidiada y los que están arriba son prácticamente inmortales y tienen pasta a raudales, sí. ¿Nada más por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, enhorabuena por la charla, muy amena y muy interesante. Gracias. Quería haceros la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que hoy en día ya hay una capacidad real para crear un ordenador global descentralizado con la blockchain de Ethereum, ¿qué posibilidades y qué aplicaciones creéis que puede tener en un futuro no muy lejano, de 5 a 10 años más o menos? Dicen mezclar blockchain con claro, el deep learning que vosotros habláis, el análisis de datos. Imaginaros que ahora mismo una aplicación descentralizada, por ejemplo, ahora mismo existe una que se llama Golem, que lo que hace es alquiler de ordenadores. Es una Airbnb de ordenadores. Entonces, tú instalas el software, lo dejas encendido y si una empresa, por ejemplo, pues yo qué sé, Pixar quiere renderizar su última película y le sale muy caro contratar servicios a una empresa en concreto, usa Golem, que es una aplicación descentralizada, para que varios ordenadores en el mundo rendericen la película por ellos, y le sale mucho más económico. Pero estás usando muchos ordenadores. Cabe la posibilidad de que se cree una app, por ejemplo, que haga inteligencia artificial usando la RAM y las GPUs de todos los ordenadores de la Tierra. Claro. Imaginaros las posibilidades que podrían tener eso. Eso ya está ocurriendo. Claro, porque Google funciona así. O sea, Google, en vez de ordenadores, son data centers. Todos ellos están interconectados, se comparten las conexiones y comparten toda la información. Eso ocurre, solo que tú has metido ahí la tecnología disruptiva del blockchain, que es muy buena, es genial, para protegerlo. La verdad es que sí, pero al final es computación distribuida. Al fin y al cabo, eso está ya pasando a día de hoy, solo que blockchain le añadiría una capa de seguridad de la información y de una capacidad de permanencia de la información, de persistencia, para que no hubiera. Pero eso ya ocurre a día de hoy con todas las redes de Google, de Amazon y todo eso. No es así. Vale. Ya, sí, una última pregunta. Sí. Bueno, estamos hablando de muchas tareas o muchas cosas que las inteligencias artificiales pueden aprender si nosotros le enseñamos con nuestras bases de datos, ¿no? Yo me pregunto si hay algún límite para esto, si en vuestra opinión hay algo que, llevándolo al punto máximo de desarrollo, no pudieran aprender una inteligencia artificial. Quiero decir, estoy viendo una exposición, me imagino que un trabajo creativo como diseñar una exposición, analizando las bases de datos que analizan las reacciones que tienen nuestras caras al ver cada uno de los elementos de la exposición, dónde te paras, recorridos, etcétera, etcétera. Incluso una inteligencia artificial podría llegar a hacerlo mejor. Y estoy hablando de un trabajo creativo. Estamos asistiendo hoy a una charla que habla sobre inteligencia artificial en el cine, pero estamos planteando opciones de que nuestras personas, actores, políticos, etcétera, que trabajan con una comunicación gestual, puedan ser suplantadas. ¿Podremos hacer que un falso Johnny Depp actuara en el futuro cuando ya no exista? ¿Podríamos asistir a una charla en el futuro en el que fuera cine de inteligencia artificial? Incluso directores. O sea, mi pregunta es, creo que todo esto es posible, si hay algo que creáis, en vuestra opinión, que no puedan hacer. Yo, sinceramente, a día de hoy no sé nada que no pueda hacer una IA. Lo único, quizás, sentimientos, cosas que son muy innatas del ser humano. Sí. Pero a día de hoy hay un intento hacia la creatividad con la IA que se llama las GANs, lo que comentaban Enrique antes. Las GANs se utilizan a día de hoy también para aplicarle, entre comillas, creatividad
a una IA. Por ejemplo, como son dos redes peleando entre ellas, una contra otra, contra diferentes modelos, se ha puesto, por ejemplo, una con cuadros de Van Gogh, por ejemplo, y la otra tiene que hacer algo parecido a Van Gogh. Entonces van peleando las dos y sacan un nuevo arte, están haciendo una variante del arte de Van Gogh, a lo mejor aplicado a caras y a escenarios diferentes. Es como creatividad, con lo cual la creatividad yo creo que también se puede simular. Yo me pararía en los sentimientos y no sé si... Bueno, sí, seguramente, porque por poner un ejemplo, recientemente se vendió un cuadro de un supuesto Rembrandt generado por una inteligencia artificial, por una pasta, y el tío se bajó el código del GitHub, lo corrió, lo generó y lo vendió. O sea que la creatividad, bueno, se puede simular, pero ya sentimientos, ya yo creo que ahí es donde está el límite. Con respecto al volumen de datos que puedas procesar, pues eso es todo el manpower que tú le quieras poner. Si tú quieres generar una IA que trabaje muy bien en distintos ámbitos, pones a trabajar a mucha gente en programarla y en procesar los datos de manera correcta y lo vas a conseguir. Claro. Lo vas a conseguir y seguramente funcione mejor que un ser humano. Y de hecho eso va asociado a la computación. Cuanto más poder de computación hay, más más inteligencia le podemos dar a una IA. De hecho, el tema de Machine Learning y de la IA, como dijimos antes, tiene 50 años. Pero ¿por qué no se ha potenciado ahora? Digo, antes de ahora. Pues porque no había máquinas que fueran capaces de hacer esos cálculos tan rápido. Con lo cual esa curva es totalmente logarítmica. Eso al final, cada día que pasa, habrá más computación y yo creo que no hay límite con eso. No habrá un límite de datos, ¿no? Cuando llegue la computación cuántica. Claro, y además con la cuántica y con el volcado, como comentaban por ahí, con el volcado al cerebro, que tampoco sabemos qué capacidad tenemos de almacenamiento, también podría ser una posible salida ahí, no yéndome para tangente, pero bueno, puede ser también. Creo que ya no podemos más preguntas, ¿no? Ya está. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.